tenemos con nosotros a un invitado súper especial, uno de nuestros televidentes que siempre está súper pendiente de toda nuestra programación. Con ustedes a Jaime Grabado. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Maritributo. Pues quiero agradecerle ante nuestros televidentes y qué chévere yo poder estar aquí contigo y con cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy, porque inicialmente tengo varias dudas, las cuales alrededor de toda la programación que ustedes han tenido y que he podido observar, me ha ayudado para entender un poco más acerca del tema de los tributos, de todo el tema de impuestos, de balance y cosas muy importantes para poder emprender mi empresa, la cual tengo una duda, Mari, y es poder saber cuál debe ser la sociedad mercantil que yo debo crear para esa empresa. Claro que sí, Jaime. Aquí estamos para ayudarte. Vamos a ver. Las sociedades comerciales son de naturaleza comercial cuando contemplan dentro de su objeto social la ejecución de una o más actividades mercantiles. Encontramos diferentes tipos de sociedades comerciales. Vamos a verlas. Bueno, ahora sí, queridos televidentes, vamos a pasar con nuestros abogados especialistas en el tema para poder resolver la inquietud a nuestro amigo Jaime Grabado. Existen diferentes tipos de sociedades en Colombia. Una de estas sociedades es la sociedad colectiva. ¿Han escuchado hablar de esta sociedad alguna vez? Hoy les vengo a profundizar sobre esta sociedad. ¿Qué es la sociedad colectiva? La sociedad colectiva es de carácter personalizada, que realiza actividades mercantiles bajo una razón social, en donde los socios hacen cargo o responden por las obligaciones sociales que la sociedad incurra de manera personal, ilimitada, subsidiaria y solidaria. ¿Qué tipo de socios hay? Existen dos tipos de socios en las sociedades colectivas. Al igual que ocurre en la sociedad civil, la sociedad colectiva tiene dos tipos de socios diferentes. Por una parte están los socios capitalistas y por otro lado están los socios industriales. Los socios capitalistas son aquellos que se encargan de la gestión y funcionamiento de la sociedad colectiva, aportando capital y trabajo a la misma y participando del resultado que puede obtener la sociedad tanto en las ganancias como en las pérdidas que resulten de su actividad. Por otro lado están los socios industriales. Este tipo de socio que no participe en la gestión de la sociedad colectiva, salvo que llegue a un acuerdo de forma explícita a lo contrario. Únicamente aporta a la sociedad civil su trabajo personal, no realiza aportaciones dinerarias. En consecuencia de esto, no participa en las pérdidas que puedan resultar de su actividad, pero sí en las ganancias, debiendo destacar que puede establecerse pacto en contrario de modo que participe tanto en las pérdidas como en las ganancias en los términos que dicho pacto regule. Características de las sociedades colectivas. Primera característica, aunque las sociedades colectivas tengan un patrimonio social, si incurren en una deuda que no pueda cubrir este patrimonio, los socios son los encargados y los que responden por esta deuda con su capital privado. Segunda característica, estas sociedades se puede hacer de un mínimo de 2 personas y no tiene máximo. Tercera característica, este tipo de sociedad tiene dos tipos de socios, que son el socio industrial y el socio capitalista. Cuarta característica, cuando un nuevo socio quiera incluirse en estas sociedades, tiene que estar de acuerdo todos los socios de la sociedad para que pueda ingresar un nuevo socio. Quinta característica, no existe un dinero mínimo para crear una sociedad colectiva. La constitución de una sociedad colectiva exige que el contrato de sociedad se otorgue en escritura pública y además que se escriba en el registro mercantil. El artículo 125 del Código de Comercio y el artículo 209 del Reglamento del Registro Mercantil enumeran de forma detallada las indicaciones que debe
contener la escritura pública de la constitución de esta sociedad colectiva. La ausencia de estos requisitos presenta como consecuencia la irregularidad de la sociedad por defectos de constitución y por tanto la privación de personalidad jurídica. La gran desventaja que tienen las sociedades colectivas es cómo hacen sus deudas. Existen la ilimitada, la personal, la solidaria y la subsidiaria. La ilimitada y personal la pagan con bienes de la empresa o bienes propios. La solidaria la pagan voluntariamente entre socios. Y la subsidiaria, cuando un socio no tiene para pagar su deuda, le toca a otro socio obligatoriamente pagar. Sociedad en comandita simple. Artículo 337. Estructura de constitución en la sociedad en comandita simple. La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios, pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de estos, así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados. Artículo 339. Inspección y vigilancia de socios comanditarios en sociedades en comandita simple. Las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo decida. Artículo 342. Disolución de la sociedad en comandita simple por reducción en el capital social. La sociedad en comandita simple se disolverá también por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos. Características de las sociedades en comandita simple. Primero, son económicas y sencillas de crear. Segundo, el nombre de la compañía puede ser el de uno o más socios gestores. Tercero, se debe establecer el monto del valor de los aportes de todos los socios. Cuarto, la parte dentro de ese monto que le corresponde a cada comanditado y cada comanditario. Quinto, no se tienen accionistas. Sexto, no se establece un mínimo de capital. Sin embargo, las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo social. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Delgado, abogado de profesión y magíster en tributación. Hoy le vamos a hablar sobre las sociedades anónimas, pues son un tipo de asociación compuesta por un mínimo de 5 accionistas y que dispone de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa. En el caso de la sociedad anónima, debe llevar seguido a su nombre las siglas SA. En este orden de ideas, la sociedad anónima SA es una forma de organización de tipo capitalista, muy utilizada entre las grandes compañías, donde todo el capital se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Digamos que las características van desde el Real Decreto Legislativo de la Ley 1564 de 1989, el 22 de diciembre, en donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyas características son la personalidad jurídica propia y de carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, la constitución informalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil, y en la denominación que deberá figurar necesariamente la expresión sociedad anónima. Esta se constituye en la escritura de constitución de la sociedad, en donde se expresarán los nombres, los apellidos y edad de los otorgantes, si son personas físicas, o la denominación o razón social si son personas jurídicas. Estatutos que la regirán y la cuantía de gastos de constitución. La sociedad anónima tiene como función disponer qué reservas deben hacerse además de las legales,
Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, y las demás que las señale la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano. El derecho de los accionistas va desde participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos, el de negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. La sociedad limitada es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, cuyo capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones, y en la que los socios no responden personalmente por las deudas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó. La característica básicamente se puede decir que no existe un límite de socios, sin embargo debe haber mínimo uno, que la responsabilidad de los socios va desde ser solidario entre ellos y limitar al capital aportado. Las clases de socios pues pueden ser trabajadores o capitalistas. El nombre o denominación social debe ser un nombre que nadie haya registrado. El capital social debe provenir obviamente desde fondos legales. La división del capital social es que el que más aporte en teoría tiene la mayor participación. El domicilio social, pues básicamente donde se instala la empresa debe estar instalado como tal la dirección del lugar. Y el objeto social es la actividad a la cual se va a dedicar la empresa como tal. Las ventajas de la sociedad limitada van desde la responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y a los bienes a nombre de la sociedad. Relativa sencillez en cuanto a trámites burocráticos tanto en la Constitución como en el funcionamiento, con una gestión más sencilla que la de una sociedad anónima. El número de socios es el mínimo posible, 1, por lo que puede ser unipersonal. Con una sociedad, el autónomo puede fijarse un sueldo y desgravarlo como gasto. Las sociedades tienen mayor facilidad de acceso al crédito bancario, ya que a los bancos les ofrecen una mejor información sobre su funcionamiento, y además el hecho de ser sociedad suele ofrecer una mejor imagen. Las sociedades, por acciones simplificadas, nacen a partir de la Ley 1258 denominada en el 2008, en la cual fue creada para que la economía colombiana tuviera una dinámica y las empresas pudieran ser constituidas por uno o varios socios. Esta naturalmente es técnica comercial, entonces no tiene límite de participante ni de accionista, pero sí debe de crearse con un documento privado en lo cual toma legalidad en las principales cámaras de comercio. Una de las características que tiene este documento privado es que al momento de diligenciarlo tiene que tener el nombre de la razón social y acompañado se adicionará la palabra SAS. También debe incluir la dirección de la sucursal o el establecimiento para poder tener una información clara y concisa. Las sociedades por acciones simplificadas, SAS, son muy importantes para la dinámica de la economía, ya que facilitan el ingreso de los accionistas y puedes tú acceder a ellos de una manera fácil y puedas construir tu empresa terminada en SAS.
Ahora, continuando con nuestra exposición, le vengo a hablar sobre las sociedades por acciones simplificada, más conocida como SAS. Se conforman por un mínimo de una persona y sin límite máximo de accionistas. Se constituye mediante un documento privado registrado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y el capital se divide en acciones libremente negociadas. El documento privado debe contener estas tres informaciones importantes: nombre completo de la identidad o domicilio del accionista, razón social seguido de las letras SAS, y el domicilio principal de la sociedad y la sucursal. Las sociedades por acciones simples nacieron en Colombia en el año 2008, creando una dinámica para que las empresas pudieran estar en sociedades, y fue creada por la Ley 1258 del mismo año. Las sociedades por acciones simplificadas, tú lo puedes crear a partir de un solo accionista y no tiene límite de participantes. Estas nacen primeramente de un documento privado, en el cual tú debes de llenar y crea legalidad al momento que te acerques a la Cámara de Comercio más cercana. Tiene ciertas características, los cuales el nombre de la razón social debe estar el nombre de la compañía y finalizando con las letras SAS, conocido como SAS. También debe incluir la dirección de la sucursal y del establecimiento para poder el documento sea de beneficio. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la sociedad en comandita por acciones. Como vimos en la exposición o en la diapositiva, las sociedades en comandita por acciones son aquellas que están conformadas por socios gestores y socios inversionistas. Esta tiene un límite que es administrada por un socio gestor y no tiene límite máximo de accionistas. Para poder establecer el registro o su razón social, la sociedad en comandita debe ir acompañado con un pequeño detalle del nombre como tal y con la abreviación CIA o la palabra compañía. Se puede poner el nombre del representante legal o el nombre de alguno de los socios, nombre completo y apellido con la abreviación ICIA. Y ahora vamos a hablar sobre la sociedad en comandita por acciones. Ponte cómodo porque te aseguro que vas a aprender algo novedoso. La sociedad en comandita por acciones se caracteriza por ser de responsabilidad mixta, puesto que se conforman por socios que son responsables de manera solidaria e ilimitada, los cuales son llamados socios gestores. Y por otro lado, está conformada por socios que son responsables solo hasta el monto de sus aportes y son conocidos como socios comanditarios. Para este tipo de sociedades se requiere como mínimo de un socio gestor y 5 accionistas. No tiene límite máximo de accionistas, por lo cual ahí no hay compliqué. Su razón social se forma por el nombre completo o el apellido de uno o más socios gestores y seguido de la palabra compañía. Para mayor de abreviación se utiliza las letras I, C y A. Les son llamados socios gestores. Y por otro Luego de haber ayudado a nuestro amigo Jaime Gravamen, vamos a ver unos datos curiosos de cada tipo de sociedad en Colombia. Ejemplo, la sociedad colectiva, en su denominación son socios, los números de socios son mínimo 2 y la responsabilidad es solidaria e ilimitada. En la sociedad limitada, la denominación de igual forma son socios, los números de socios son mínimo 2, máximo 5. La responsabilidad limitada hasta el momento o hasta el monto de sus aportes. La sociedad en comandita simple, los socios se denominan gestores o comanditarios. Los números de socios son mínimo 1, máximo 25. Comanditarios, mínimo 1. La responsabilidad es solidaria e ilimitada para los gestores, para los comanditarios hasta el monto de sus aportes. De igual forma, en sociedad anónima simplificada, los socios se denominan accionistas. Los mínimos son 1. Y la responsabilidad es hasta el monto de sus aportes. En la sociedad anónima tenemos de igual forma accionistas y en el número de socios 5. La responsabilidad de los gestores es solidaria e ilimitada y los comanditarios hasta el monto de sus aportes.
Y en la sociedad comandita por acciones tenemos a los socios como gestores o comanditarios. En el número de socios mínimo 1, máximo 5. Y en la responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Esperemos que esta información le ayude a nuestro amigo Jaime Gravamen. Bueno, Jaime Gravamen, cuéntanos, ¿qué te han parecido las intervenciones con nuestros abogados? ¿Pudimos resolver tu duda? Sí, claro que sí, y pues quiero aprovechar nuevamente para agradecer a este excelente programa porque me ha abierto el panorama de cuál debe ser esa sociedad mercantil que debo crear para mi empresa. Y bueno, es muy importante que todos estos temas los aprovechemos, todos estos emprendedores, así como yo, que quieren formar sus empresas, que tengamos muy claro cuál debe ser esa sociedad mercantil. ¿Para qué? Porque pienso que es un papel muy importante saberlo y realizarlo como debe ser, porque así podemos evitar los futuros problemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora.